Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas para poder determinar qué factores o qué beneficios podríamos hacer para que la educación y el nivel educativo en México sea más alto. Cabe mencionar que la mayoría de los mexicanos tiene un nivel educativo muy bajo. El 63% posee un nivel de estudios por debajo de la educación media superior, de los cuales el 37% es más o menos lo que está dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es uno de los más bajos. El único que está por debajo de nosotros es el país de Turquía, que es del 37%. Y esto aproximadamente estamos por debajo del 75% de los países de esta organización. Para comenzar, quisiera mencionar o quisiera que hiciéramos una lluvia de ideas para poder decir a qué creen que se debe esta situación. Básicamente creo, como primer punto importante, la mentalidad que tenemos como personas. O sea, la flojera que nos da quizá a veces tomar un libro por nuestra propia cuenta sin que nos lo ordene un maestro o nos lo pidan de tarea. Creo que siempre, al menos de mi parte, se ha inculcado o he visto esa parte de si no te lo dicen que lo hagas, no lo hago. Entonces puede ser por eso. Ok, entonces si consideramos y podemos creer que si tomamos un libro, nuestro nivel educativo podría mejorar. Quizás sí, porque al menos yo siento que como personas podemos ir desarrollando esas habilidades de cultura por nuestra propia cuenta. Entonces, al empaparte con conocimiento de un libro, quizá no vas a ser la persona más inteligente del mundo, pero vas a tener datos e información que quizá antes no conocías. Ok. Yo creo que también puede ser uno de los factores importantes el bajo nivel de inversión que existe en México. En relación al PIB, de lo que se mete a la educación es un porcentaje, creo que menos del 5%. Entonces yo creo que al hacer uno de los factores puede ser justamente eso, que al haber poca inversión, pues no existe el presupuesto para a lo mejor desarrollar más escuelas o tener mejores equipos. Incluso pues muchas de las zonas rurales en el país pues no tienen acceso a la educación tal cual o no tienen algún salón, sino que muchos incluso toman pues clases en la calle, ¿no? Y bueno, tomando también como referencia tu punto, yo siento que puede llegar también en parte a que quizás somos un país que nos quiere orillar a no ser del todo profesionistas, porque no les conviene tener trabajadores que te cobren un sueldo de ingeniero, de licenciado, de lo que sea. Prefieren obreros que tengan un recurso pues de dinero más bajo. Entonces por eso hay tanto personal de obrero y quizá no hay tanta buena paga para los que están graduados. Entonces puede quizá ser por ahí, no sé, es una opinión. Yo creo que también el problema podría venir desde, a lo mejor personalmente, desde casa. Digo, porque pues, las personas o los niños cuando van creciendo, obviamente no es como que se encuentra la motivación. Si tú vas y le preguntas a un niño si quiere ir a la escuela, pues lo más probable es que te va a decir que no. Porque igual a lo mejor no tenemos un buen sistema, no digo que no profesores preparados, pero a lo mejor no siempre es ¿cómo se puede decir? La técnica buena para aprender. Yo creo que ahorita hablando de los profesores también podríamos mencionar eso, ¿no? Que muchas veces, gran parte o algunos profesores han obtenido los puestos de profesores justamente por lo que conocemos popularmente como el dedazo, ¿no? O porque estaban con una u otra persona. Entonces también yo creo que también influye en el bajo nivel educativo, más allá de lo que como alumnos tengamos o generemos, sino lo que el profesor que a veces no está preparado o que simplemente a lo mejor tiene los conocimientos, pero al momento de quererlos transmitir, pues tiene una carencia muy grande, ¿no? Por el hecho de que a lo mejor no tiene la formación necesaria para ser un profesor, sino que simplemente pues llegó ahí porque alguien lo puso y pues tiene unos ciertos privilegios que no le permite o que no permite que los estudiantes o los padres de los estudiantes, etcétera, lo puedan quitar del mismo, porque pues hay un sindicato, etcétera, 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 ¿no? Tomando también como parte de eso, creo que muchos de los profesores, no quiero decir todos porque tanto tenemos profesores ya grandes como jóvenes, siento que muchos de esos profesores grandes les ha costado un poco la transición del método tradicional que quizá a ellos les tocó como estudiantes y quizá en práctica ya como su función de profesores les tocó también impartirlo al principio. Les ha costado esa transición de ser profesor tradicional a ser ese profesor moderno de hoy en día, que obviamente están o quieren basar sus conocimientos de antes e inculcarnos a nosotros de una forma pues no agresiva, pero sí tratando de que sea lo que ellos piensan, teniendo como clases en las que tú te puedes expresar y quieres decir, no sé, la Tierra es cuadrada y el profesor está con que la Tierra es circular
y digo, está en lo correcto, pero no te da esa parte de quizá debatir de una forma saludable. Entonces quizá también por eso la gente o los estudiantes pueden encontrar desmotivación de decir, ni en una clase puedo expresar lo que quizá creo, esté mal o esté bien, pero lo expreso de una forma para obtener una respuesta, no obtener un regaño o una acusación que no debería de ir. Con esta pequeña lluvia de ideas nos podemos dar cuenta de que los factores que pueden tener a México con un bajo nivel educativo pues pueden ser muy variados, desde profesores, la inversión, puede ser también el factor personal de cada alumno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora también quisiera abordar otro pequeño subtema, una pequeña pregunta. ¿Qué posibles soluciones podríamos proponer para resolver este problema? Pues yo creo que más que nada podría funcionar mucho el hecho de cambiar los planes de estudio. O sea, quizá, pues sí, hacerlos un poco más actualizados a lo que pues es el hoy, ya que muchos pues siguen siendo como anteriormente y creo que pues la vida va evolucionando, ¿no? Entonces pues es parte de lo que yo creo. O también pues podría implementarse como el hecho de tener más restricciones al momento de contratar a un maestro, o sea, tipo hacerle como, no sé, semana de prueba, o que esté como, que alguien lo esté como observando para ver si pues da sus clases bien, si es correcto, o a lo mejor que cada mes hacer como evaluaciones, pero pues también donde tengan los alumnos como voz y voto, y no simplemente en una encuesta de forms donde vas a poner sí o no y pues no hacen nada. Una que yo creo podría ser no copiarnos como tal de los sistemas educativos de otros países, hablando europeos, que pues si nos damos cuenta en los índices pues son de los más altos. Quizá no copiarnos del todo, pero sí adoptar ciertos principios que quizá ellos tienen, que poniéndolos en práctica en nuestro sistema, creo que podríamos, obviamente que el alumno, el maestro y todos esos sectores que se juntan o todos esos ambientes estén como a disposición de hacerlo. Porque, por ejemplo, como ya nos comentaban o escuchamos alguna vez de que en Finlandia hacen 20 minutos de tarea y aquí te dejan tarea a lo tonto, entonces creo que es muy necesario que te lleves tarea a tu casa si las cosas las haces rápidas y eficaces dentro del salón. Entonces creo que de cierta forma adoptar ese sistema o tratar de anclarlo para el nuestro sería de una muy buena forma, y creo que lo podríamos llevar bien, porque como bien somos flojos, no digo que todos, pero creo que también sabemos llevar o podemos adaptarnos, porque a fin de cuentas es una de las habilidades del ser humano. Entonces creo que podría ser muy factible quizá adoptar algo de otros países. Igual yo también creo que una de las partes que podríamos, o se podría reforzar sería justamente en la parte del desarrollo psicomotriz y mental de un niño. A final de cuentas, los primeros años siempre están determinados o la formación está dictada por los padres. Entonces yo creo que hacer un refuerzo en esa parte, todos alguna vez hemos visto que existen escuelas para padres, etcétera, 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 pero que haya una conciencia social sobre la importancia de estos para poder justamente pues generar el conocimiento necesario en la psicología para el aprendizaje de los niños, y de alguna forma ellos mismos puedan pues tener esa hambre por aprender, ¿no? Y yo creo que otra también sería justamente hacer un esfuerzo o un balanceo en la información y en la economía mexicana para que justamente el producto digamos la inversión a la educación sea mucho mayor, y de esta forma podamos tener mejores sistemas y mayor competencia en cuanto a tecnología. Bueno, creo que una última podría ser también que los niños tengan la capacidad de poder expresar todo lo que sientan en el momento, no necesariamente, o sea, vuelvo a lo anterior, si quieres decir algo y aún así está incorrecto y el profesor sabe que está incorrecto, no hacérselo saber de una manera directa, sino tener tacto y tener consciente quizá de la materia que lleva y que es algo en lo que tú puedes apoyarlo, y que también de cierta forma al ponerte de manera dura con un alumno pues también lo desmotivas. Entonces creo que de ser así estaría súper bien. Bueno, pues yo creo que ya como conclusiones pues básicamente podríamos decir que también lo mismo, hay muchas soluciones, el sistema educativo tiene muchas formas en las que podríamos atacarlo justamente para mejorarlo, y que pues bueno, nuestros futuros niños o próximos adultos pues tengan una mejor competencia a nivel mundial, ¿no? Más allá de la competencia interna que siempre están en México, pues también poder potencializarlos para que lleguen al mundo exterior, digo a los países extranjeros, y puedan competir de la misma forma en que lo hacemos aquí. Gracias.
Gracias. Y sería todo. Y recuerden, si nos organizamos, ganamos todos. Gracias.